Llevamos muchos más de 1000 vídeos y muchos me preguntáis, ¿no se te acaban las ideas? Pues no, porque hay muchas historias que contar, muchos coches de que hablar y en algunos casos completamente olvidados o muy poco conocidos. Te traigo 15 coches que si no los conoces, deberías. Desde Colombia, Centro de Enseñanza Automovilística y de Conducción, bienvenidos a un capítulo más, bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Lo comento en la conclusión. Este vídeo iba a ser originalmente de 30 coches, pero me daba miedo que Rodrigo me agrediera, así que lo he dejado nada más que en 15. También os digo una cosa, he quitado coches y marcas de preguerra, porque en realidad esos son para mucha gente muy desconocidos. Aún así he dejado coches de todas las épocas, desde 1926 hasta la actualidad, pero todos los coches tienen dos condiciones. Una, son poco conocidos en general y son coches que me encantan. Ace, 1953. La base del Shelby Cobra. El genial Carroll Shelby veía con envidia cómo los deportivos europeos eran mucho menos potentes, pero infinitamente más ligeros y manejables. Y pensó que lo ideal era un coche deportivo europeo con un motor norteamericano, y así nace el Shelby Cobra. Pero, ¿cuál fue el deportivo europeo elegido para ese híbrido? Pues este desconocido coche de nombre un poco cacofónico, que en castellano sería ACE, que nació con un modesto motor de 4 cilindros, 2 litros, de poco más de 100 caballos, pero cuya carrocería llegó a albergar motores V8 de más de 300 caballos. Un modelo, por cierto, que ahora se vuelve a fabricar y cuyas primeras entregas están previstas para este mismo verano de 2025. Amilcar C6, 1926. El otro Bugatti. Todos hemos leído y escuchado que la gran Isadora Duncan perdió la vida cuando su pañuelo, su foulard, se enrolló en el eje trasero de un Bugatti conducido por Benoît Falquetto. Todo es verdad, salvo que el coche no era un Bugatti, sino un Amilcar, no el C6 que yo he elegido, sino el CGSS. A mí me gusta más el C6, que es un verdadero deportivo, que muestra cómo en esos tiempos se le daba más importancia a la ligereza que a la potencia. Pese a ello, este modelo, con un motor de solo 1,1 litros con compresor Roots, no turbo, sino compresor unido mecánicamente al motor, conseguía superar la barrera de los 80 caballos a 6.000 revoluciones, para unos más o menos 500-600 kilos de peso. Ojo, no olvidemos que estamos en 1926, casi un siglo atrás. El siguiente coche es una pasada y mucho más moderno, pero antes de seguir, permitidme una pausa para daros un consejo. Comprar un coche usado no es como jugar a la ruleta rusa, pero casi, porque tú ves un coche bonito, limpio, con pocos kilómetros, y te lo crees, pero claro, eso es como juzgar un libro por la portada. Puedes acertar y llevarte una joya, o acabar con un coche que ha pasado más tiempo en el taller que en la carretera. ¿Y cómo saberlo? Muy fácil, usa Car Vertical. Car Vertical te da el historial real del coche con solo introducir la matrícula. En un minuto tienes un informe que te dice si ha tenido accidentes, si ha sido robado, si tiene los kilómetros manipulados, si ha pasado por media Europa, si ha sido taxi, coche de alquiler o todo a la vez. Esto no es solo para particulares, ojo. Si eres profesional, una compraventa o un taller, es una herramienta buenísima. Te ayuda a saber lo que tienes entre manos antes de comprar, vender o reparar. Vimos un BMW Serie 3 de 2009 que parecía impecable. Buen precio, pocos kilómetros, pero con Car Vertical saltó la verdad. Golpe frontal fuerte en 2011 y otro accidente 10 años después en el que tuvieron que hacer una gran reparación. Vamos, un cóctel perfecto para que te arrepientas después de comprarlo. Ya sabes que en Garaje Hermético nos gusta dar buenos consejos. Y si vas a comprar, ya sea un coche, una moto o una furgoneta, hazte un favor. Míralo antes en Car Vertical. Te puede ahorrar dinero, disgustos y muchas visitas al taller. Bristol Fighter, 2004. Cazabombardero de tierra. Si pones en un buscador de internet Bristol Fighter, es posible que en vez de un coche te aparezca un avión de reconocimiento con las siglas F2 usado en la Primera Guerra Mundial. He puesto cazabombardero porque se usaban también como cazas
y como bombarderos al estilo de la Primera Guerra Mundial. El propio piloto tiraba a mano una a una las bombas sobre los objetivos elegidos con una precisión que más o menos puedes imaginar. Pero el Bristol Fighter de 4 ruedas cuenta con un motor V10 de 8 litros y 532 caballos que suben a 650 caballos en la versión S para un peso de apenas 1.600 kilos. Y no sé si es bonito, pero impresionante sí. Checker Marathon A12, 1975. El taxi neoyorquino por excelencia. Conocía este coche por las revistas, pero cuando fui a Nueva York estaba deseando subirme a uno. Nada me parecía más norteamericano que este coche, ni siquiera la Coca-Cola. La marca Checker estaba especializada en taxis y estos Marathon o Marathon hacían honor a su nombre con una robustez a prueba de bombas. De hecho, aunque se fabricaron durante unos 20 años, muchos, pero muchos años después, aún se veían por las calles de Nueva York. La mayor parte tenían motores de 6 cilindros, unos 3,7 litros y potencias de solo 110-115 caballos, aunque hubo versiones V8 e incluso versiones, digamos, civiles. DAF 66, 1972. No solo camiones. En la actualidad, la marca holandesa DAF es muy conocida por sus camiones, pero también fabricó coches y unos coches muy originales. Aunque los hubo con motor de origen DAF, estos modelos enseguida montaron motores de origen Renault de 1.1 y 1.3 litros entre unos 45 y casi 60 caballos. Y os preguntaréis, ¿dónde está la originalidad? Pues en su transmisión denominada Variomatic, que no era parecida a la de un scooter, era exactamente igual que la de un scooter, pero en grande. Conducir uno de estos coches era una experiencia particular, pues el coche variaba la velocidad, pero el régimen del motor permanecía prácticamente continuo, como en un scooter. Donkerboard D8 2025. La digievolución del Super 7. Seguimos con coches holandeses, que no es que haya habido muchos, pero John Donkerboard comenzó haciendo coches inspirados en los Lotus Super 7, pero muy evolucionados. He dicho digievolución como en esos dibujos animados que digievolucionaban y se hacían mucho más fuertes y mucho más gruesos con mucho músculo. Y el actual, de largo nombre, que parece una clave Wi-Fi, D8 GTO-JD70, del que solo se han fabricado 70 unidades, es su máxima expresión. Cuenta con un motor Audi de 415 caballos para un peso de unos 700 kilos. Tiene la gala, según dice la propia firma, que es el primer coche de calle que ha demostrado alcanzar en aceleración una fuerza superior a los 2G, 2 veces la fuerza de la gravedad, más o menos como un Fórmula 1. Facel Vega Facel 2 1962. Los Mercedes franceses. Por ahí he leído y he escuchado que la empresa francesa Facel quiso competir con Rolls-Royce, pero en mi opinión quiso competir con Mercedes e incluso con Alfa Romeo, porque la idea era hacer deportivos y cabrios relativamente asequibles, pero la estética me recuerda al Mercedes W113, llamado Pagoda, pero Facel no lo copió, porque el Facel Vega Facel 2 es del 62 y el SL citado, la segunda generación, apareció en 1963. El coche no era nada malo, resultaba bonito y potente gracias a su V8 de origen Chrysler de más de 6 litros y 390 caballos, pero faltó marketing, servicio postventa y la marca, tras su último intento, el Facelia, cerró sus puertas. Una pena. Hellman Imp, 1963. Una reducción del Corvair. Este modelo me resulta simpático, pues su estética está inspirada en el innovador Chevrolet Corvair, pero en un coche que también contaba con motor posterior, pero era mucho más pequeño. Además de simpático, este coche iba francamente bien, a diferencia del citado Corvair. Su pequeño motor iba atrás, pero era de aluminio y no lastraba demasiado al coche, que tenía un comportamiento bueno y más ágil que sus competidores de motor delantero y propulsión posterior. El motor, de solo 876 centímetros cúbicos, ofrecía 40 caballos que llegaron a ser más de 50. En mi caso, que tuve un SEAT 850, este coche me parecía un 850, pero mejor hecho. Hispano-alemán Castilla, 1972. Un Lotus Europa a la española. La historia de este coche, como todas las historias
que rodean al fundador de la marca, Ben Heydrich, parecen sacadas de una telenovela. De la marca hispano-alemán, el modelo más conocido es el Mallorca, pero Ben quiso hacer un coche muy deportivo y radical y encargó su diseño nada menos que a Pietro Frua. Las cosas no salieron bien, hubo demandas, líos y al final, dada la amistad de Ben con nada menos que Colin Chapman, le pidió permiso para fabricar en España nada menos que el Lotus Europa, con el nombre de Hispano-Alemán Castilla, fabricados en Madrid con el motor SEAT 1600 Biárbol, potenciado casi hasta unos 120-130 caballos. Lo malo de esta historia es que este modelo, del que Rodrigo ha sufrido para encontrar imágenes, no pasó nunca de ser un prototipo. Eso sí, se hicieron eco de este modelo todas las revistas del motor de la época. Horch 830BL 1937. El favorito del general de Gaulle. Horch fue una marca alemana de coches de lujo que dio lugar más tarde a Auto-Union y luego a Audi y al grupo BAC. Os voy a contar una curiosidad por la cual está aquí este modelo. El 830 BLE fue el automóvil que utilizó el general Charles de Gaulle en el famoso desfile por los Campos Elíseos el 18 de junio de 1945 tras la rendición alemana. Parece ser que había pertenecido a Dietrich von Choltitz, gobernador del Gros París, el general que se negó, a Dios gracias, se negó a acatar la orden de Hitler de destruir y quemar completamente la capital del Sena. No lo pone en el guión, pero me estoy acordando que además lo puede sacar Rodrigo, la portada del libro Art de París, que lo recomiendo. El Horch, tras ser capturado por los hombres del coronel Raoul Tanguy, destacado militar de la Resistencia, fue entregado a de Gaulle. Esta es una de las teorías, la más creíble, pero hay otras muchas. Iso-Rivolta Lely, 1969. Motos, motocarros y coches de lujo. Iso fabricó motos de gran calidad, lo sé porque mi padre tuvo una, motocarros de gran éxito y en un momento dado decidió hacer coches de lujo y en 1969 presentó este Lely con la idea de competir nada menos que con Ferrari, Lamborghini y Maserati. Ambición no le faltaba a Piero Rivolta, hijo de Renzo Rivolta, fundador de la marca. El dinero llegó de un ricachón norteamericano y Rivolta encargó el diseño nada menos que a Bertone, quien lo puso en manos de uno de sus mejores empleados, uno de sus mejores fichajes, un tal Marcello Gandini. ¿Os suena, verdad? Contaba con un motor V8 Chevrolet de 300 caballos que en versiones sucesivas llegaron a los 360. Se fabricaron algo menos de 300 unidades. Jensen Interceptor, 1966. Con carrocería Touring hecho en Birmingham. Siempre hablamos del Jensen FF con tracción total, con el que Jensen se adelantó a Audi, pero olvidamos modelos como este Interceptor, diseñado por Touring, con su sistema carrocería superleyera y motor Chrysler de 6,3 litros y hasta 335 caballos. A mí el coche me parece bonito a rabiar, casi desconocido, y no lo he probado, así que si alguien tiene uno por ahí, me lo dejaría probar. Marcos Mantara LM600, 1993. A la conquista de Le Mans. Jean March y el aerodinamista Frank Costan, muy conocido, decidieron crear una marca para hacer pequeños deportivos al estilo inglés. Y más tarde decidieron con sus ligeros coches hacer ciertos pinitos en competición. Pero con el tiempo se fueron viniendo arriba y un día decidieron conquistar Le Mans. Para ello contaban con el Marcos Mantara en sus evoluciones para Le Mans LM500 y LM600, que mantuvieron su peso en torno a los 1000 kilos, pero su potencia se acercaba, incluso superaba los 400 caballos. Conozco bien este coche porque venció el Campeonato de España de GTs en el año 2000 con un piloto que es amigo, que es Miguel Ángel de Castro, y una mujer a la que admiro especialmente y también considero amiga, Balba González Camino. Noble M400, 2006. Inglés, deportivo y muy exclusivo. Uno de los coches más modernos de esta selección y que también tuvo cierto éxito en competición. Este coche británico apareció en 2006, solo se fabricaron 75 unidades y esto lo convierte en un deportivo muy exclusivo. El motor es un 3 litros V6 de origen Ford que con turbo alcanza los 425 caballos de potencia para un peso muy poquito por encima de la tonelada. Y en cuanto a la estética,
A lo mejor nos parece bonito, pero impresionante lo es sin duda. Stuff Black Hawk, 1971. El amigo americano. De adolescente este coche me flipaba. Era obra de Virgil Eisner, que contó con la ayuda del diseñador italiano Ghia y usó componentes de General Motors. Estaban de alguna manera inspirados en los clásicos Stuff, pero actualizados. No os puedo dar cifras técnicas porque los más o menos 600 coches fabricados, todos a mano, eran diferentes y construidos tailor-made, es decir, a medida según los gustos del cliente, clientes entre los cuales estuvo, por ejemplo, el propio Elvis Presley. Eso sí, personalmente he visto muy pocos que no sean negros. Con ese nombre me parecería un error. Conclusión. Como os decía, comencé esta lista con 30 coches, que luego dejé en 20 y luego dejé en 15. Quiere decir esto que tengo artillería para un segundo vídeo si os apetece. Coche del día. El coche del día es este que veis aquí de slot. Este no es con el que compitieron Balba González Camino y Miguel Ángel de Castro, es prácticamente igual, pero esta unidad con esta decoración corresponde al que corrió las 4 horas del Jarama con el propio Barrios, que es el creador de la marca Fly, al volante. Es un coche precioso. Me encantaría este coche, pero con una varita mágica, que pudiera darle con la varita, ¡pum!, y se hiciera de escala 1-1, correr alguna carrera y luego, ¡pum!, darle con la varita, echármela al bolsillo y llevármelo a casa. Eso sería perfecto. Consultorio. Paco me pregunta por una marca que estaba en la lista y se ha caído, Isotta Fraschini. Es una marca que me encanta. La respuesta es esa. La marca me encanta, pero es que quería cortar por algún lado. Además, como os digo, es que he querido dar preferencia, con alguna excepción, a las más modernas de posguerra, porque marcas de anteguerra hay muchas muy desconocidas, pero valen la pena conocerlas y seguramente creo que habrá que hacer un vídeo de ellas. Ramón me pregunta si la marca hispano-alemán, que a pesar de su nombre era española, fabricó solo en Mallorca. La respuesta es muy gallega, sí y no. Por sí, porque realmente fue el único coche que se fabricó una cierta cantidad. Se calcula que aproximadamente unos 200, pero la marca presentó otros muchos modelos. El que hemos citado antes, el Castilla, el Valencia, el Vizcaya, diversos buggies, algunas réplicas, coches, por cierto, muy interesantes y que los que han sobrevivido se cotizan muchísimo. Llegamos al final. A mí este tipo de vídeos me encantan. Me gustaría saber qué opináis, si os gustan este tipo de vídeos, porque yo disfruto haciendo este guión y descubriendo coches que a mí, como estos 15, me gustan muchísimo y que estoy convencido que, hombre, algunos los conoceréis, pero otros seguro que no. Decídmelo en comentarios. Muchas gracias por estar ahí, por supuesto por comentar. Suscribíos en estos suscritos, porque nos ayudáis mucho, nos ayudáis más si os hacéis miembros, y compartid el vídeo, dadnos like. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.